Ok, buenas tardes entonces y bienvenidos a esta nueva clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a ver lo que son eh, conductores y capacitancia. Y ustedes, ¿no es cierto?, en el video respectivo habrán visto eh, básicamente lo que es un conductor, ¿no? Y dentro de las características más importantes de los conductores está el hecho de que tenemos una densidad de carga eh, que se puede mover libremente dentro del conductor. Como estamos en el caso de la electrostática, las cargas se van a mover hasta que queden estáticas, ¿no? Entonces la única forma es que lleguen al equilibrio, ¿ya? Eso quiere decir que dentro el sólido, ¿no es cierto? Dentro del conductor no puede haber ningún campo eléctrico y todo el campo eléctrico va a estar simplemente, va a ser normal a la frontera, ¿sí? Y va a tener simplemente una eh, densidad de carga superficial, ¿no? Y entonces, estas son las cualidades más importantes, digamos, de un conductor en presencia de un campo externo. Sí, primeramente se genera una carga superficial para que aquí adentro del conductor haya equilibrio, ¿no? Campo sea cero, ¿ya? El campo eléctrico, por las condiciones de frontera, simplemente tiene que ser normal a la superficie, ¿sí? Ya sea en normal entrante o normal saliente, ¿no? Depende del tipo de densidad de carga que sea. Vaya a la superficie y obviamente las cargas que se rearreglan van a modificar el campo externo, ¿no? Y este es el efecto, justamente este efecto se relaciona con lo que se conoce como el apantallamiento. Sí, creo que ahí me ando mejor. El apantallamiento, ¿no? Y por otro lado, entonces, ¿no? El apantallamiento lo que nos dice es que si tenemos un campo electrostático, básicamente con un conductor, sí, note que este conductor no ni siquiera está conectado a tierra ni nada, ¿no es cierto? Sino que solo con un conductor se puede tener una zona del espacio donde no exista campo eléctrico, ¿no? Mientras que si vemos al contrario, si tenemos una carga dentro, no hay un apantallamiento hacia afuera. Y eso es importante, ¿no? Hay un apantallamiento hacia adentro, como se ve aquí, pero no hay un apantallamiento hacia afuera, ¿no? Cuando tenemos carga interna, ya desde acá afuera vamos a poder medir que existe esta carga, ¿no? Bueno, y relacionado con los conductores, el concepto más importante es la capacitancia, ¿sí? Y aquí vamos a definir una capacitancia no exactamente idéntica a la que la de un capacitor, sino que vamos a definir a partir de la relación que existe entre la carga y el voltaje del cuerpo. Sí, y a esto llamamos autocapacitancia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos un arreglo de conductores, se puede definir lo que es la capacitancia mutua, ¿no? Donde se define una relación así, ¿no? Y estas cantidades, bueno, cumplen con unas ciertas propiedades y son las que relacionan cómo es que cuando modifico el potencial o la carga en uno de ellos, los otros conductores también modifican su potencial. Sí, a través de estas relaciones, ¿no? Y este de aquí a través de la ecuación que tenemos acá, por ejemplo, es cuando tenemos dos conductores, se define la típica capacitancia de un capacitor, ¿no? ¿Ya? Es de este caso, ¿no? Pero de manera general, digamos, la capacitancia definida de una forma más amplia es este, ¿no? Es el concepto simplemente que relaciona la carga de un cuerpo y el voltaje, ¿no? De otro o del mismo cuerpo, dependiendo qué tipo de capacitancia. Y algo importante que se nota aquí es esto, ¿no? Que por el teorema de reciprocidad de Green, básicamente las capacitancias de uno, de I sobre J y de J sobre I son iguales, ¿no? Eso como comentario. No sé si tienen preguntas de la parte teórica antes de ir a la parte práctica. Profe, creo que no habíamos visto este video en el aula virtual porque estaba para el lunes de la siguiente semana. Sí. Bueno, según tengo en mi plan estaba este. ¿Y qué vieron el video para hoy? No había video para hoy. Creíamos que solo íbamos a hacer aún ejercicios del tema anterior. Ah, lo que pasa es que yo tengo en mi clase de hoy que empezamos campo eléctrico y conductores. Pero bueno,
Yo había planificado ejercicios de este tema. Bueno, de todas formas podríamos aprovechar un ejercicio de este tema, ¿ya? No es- Vamos a ver un ejercicio que está planificado que tiene que ver con estas cosas. Por ejemplo, ¿no? Sí, este ejercicio se trata de una esfera conductora, ¿sí? Que es esta, que se pone en presencia de un campo eléctrico uniforme. Entonces, más o menos vamos a trabajar y les va a servir como preludio para el video, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Y colocamos una esfera conductora, lo que va a hacer la esfera conductora, ¿no? Como la esfera conductora tiene cargas libres, una de las propiedades, como ustedes van a ver en el video, es que tiene, eh, se forma una superficie equipotencial, ¿sí? Y como se forma una superficie equipotencial, tiene que modificarse el campo, ¿no? Porque en este campo de aquí, si ustedes hacen la relación, ustedes tienen, ¿no? Un potencial que fundamentalmente va a ser, por ejemplo, va a ser este, ¿no? Menos el campo por Z. Eso quiere decir que las líneas equipotenciales van a estar así, sí, por ejemplo, ¿no? Y van a incrementarse o van a decrementarse conforme me voy más hacia arriba. Entonces, estas van a ser las líneas equipotenciales, ¿no? Ahora, si pongo un conductor aquí, ¿sí? Este conductor va a ser una superficie equipotencial. ¿Eso qué quiere decir, no? Que las líneas equipotenciales tendrán que modificarse. Y entonces, de lo que venían en línea recta, ahora tendrán que modificarse así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tendrán que irse modificando y conforme me voy alejando más, van a parecerse más a líneas rectas, que eran las originales. Sí, y entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, unas superficies equipotenciales más o menos así, ¿no? Y conforme me voy alejando se van a parecer más a planos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esfera tiene que ser una superficie equipotencial. Eso quiere decir, ¿no? Que si tenemos una superficie equipotencial por el hecho de introducir una esfera, esa esfera debe modificar el campo. Ya, eso es lo que tenemos, ¿no? Y la cualidad que nos interesa aquí es estrictamente esta, ¿no? La esfera es una superficie equipotencial, ¿sí? Y entonces el campo se modifica, ¿ok? Entonces esa es la cualidad, ¿no? Que nos interesa ahorita, ¿sí? Y con esto, como les digo, vamos a utilizar como preludio. Ahora, si yo escojo un eje que pase justo por el centro, el problema tiene simetría axial alrededor de este eje. Sí, justo que pasa por el centro de la esfera y es paralelo al campo eléctrico externo. Y entonces yo puedo elegir, ¿no es cierto? Y decir, todo el problema tiene simetría alrededor de este eje y por lo tanto todo el campo y todas las cualidades físicas deben ser independientes de el ángulo phi, digamos, porque tengo simetría alrededor del eje Z. ¿Ya? Y entonces yo voy a elegir, ¿no es cierto? El eje Z, el eje vertical, y aquí todo va a tener simetría alrededor de ese eje. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Sí, yo podría decir, ¿ya? La densidad de carga que se genera aquí, y porque aquí tiene, ¿no? Para que este sea una superficie equipotencial, el campo tiene que deformarse. Y como se había dicho, ¿no es cierto? Eh, aquí va a haber unas superficies equipotenciales que sean más o menos, bueno, no van a ser así, de hecho, sí, van a ser, ¿no es cierto? Más o menos así. Estas van a ser las superficies equipotenciales, ¿no? ¿Ya? De manera que esto, como habíamos dicho, es una superficie equipotencial esférica exactamente, ¿ya? Entonces las líneas equipotenciales van a irse, van a ser más o menos así, ¿no es cierto? Algo así, ¿ya? Y entonces las líneas de campo eléctrico van a ser ortogonales a estas líneas equipotenciales, ¿sí? Y como esta es una superficie equipotencial, todas estas líneas de campo eléctrico aquí forman un ángulo recto, ¿sí? Ya sea saliente o ya sea entrante en la superficie, ¿sí? Entonces forman un ángulo recto.
con la superficie equipotencial, ya que es la del conductor. Por la simetría axial, como decimos, ¿sí? La densidad de carga solamente podrá depender de el ángulo con el eje Z, ¿sí? Entonces, ¿no? Como se tiene simetría axial y esta esfera originalmente está descargada, lo único que vamos a tener aquí, ¿no es cierto? De lo que teníamos antes, ¿sí? Sí, de lo que teníamos antes aquí, ¿ya? Simplemente cuando la esfera conductora se ponga en el campo, se va a redistribuir la carga de la esfera, pero la carga neta tiene que seguir siendo cero, ¿sí? Entonces, como la carga neta sigue siendo cero, nosotros simplemente vamos a tener que esta integral, ¿sí? De toda la carga superficial que aparece en el conductor, ya va a ser cero. Entonces, ¿no? Adelantándome un poquito, ya lo que más van a ver. Si tengo un conductor, ¿ya? Si tengo un conductor, por ejemplo, como este, entonces, ¿no? Digo, tengo un conductor y aquí tengo simplemente cargas libres, ¿sí? Entonces, tengo solamente cargas libres, ¿no? Entonces, aquí yo tengo cargas que se pueden mover libremente sobre en el volumen del conductor, ¿sí? Entonces, ¿no? ¿Cuál es la idea que se tiene aquí? Si yo en el interior del conductor tuviese un campo eléctrico, ¿ya? Como estas cargas son libres, van a tener que moverse, ¿sí? Y en algún punto tienen que llegar al equilibrio. Entonces, ¿no? Si yo tengo dentro del conductor un campo eléctrico diferente de cero, va a hacer que las cargas se muevan, ¿sí? Y la única forma que una carga dentro del conductor se mueva es que la fuerza neta sea cero. Es decir, ¿no? Si tengo un campo diferente de cero, las cargas se van a mover, ¿ya? Y se va a redistribuir el cuerpo, ¿no? Y vamos a decir entonces, tengo un cuerpo, ¿sí? Cuya densidad de carga se ha redistribuido, ¿ya? Y entonces simplemente, ¿no? Voy a ver que para un lado se van a mover las cargas positivas y para otro lado se van a mover las cargas negativas. Sí, repito, ¿no? Si aquí hubiese una carga y por algún caso todavía existiría un campo diferente de cero, aquí va a haber una fuerza. ¿Sí? Y esta fuerza, ¿no es cierto?, depende directamente del campo existente en el volumen de la esfera metálica conductora y por lo tanto la carga se va a mover. Entonces, ¿cuándo la carga deja de moverse? Sí, cuando esta fuerza es cero. Ya, cuando esta fuerza, ¿no es cierto?, es cero. Ahí esta carga ya no necesita moverse. Y para que la fuerza sea cero, el campo tiene que ser cero. Y entonces, ¿no? Dentro de un conductor, por el hecho de tener cargas libres, las cargas libres se mueven hasta que ya no necesitan moverse. Es decir, no se mueven hasta que la fuerza sea cero porque el campo es cero. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo se polariza, se llama esto, ¿ya? Se polariza y elimina el campo interior, ¿ya? Y entonces, ¿no? Como estas cargas de aquí pertenecen al cuerpo, pueden moverse solamente hasta la superficie. De hecho, están aquí las cargas, ¿no? En la superficie del cuerpo. No pueden salir, ¿sí? Porque para salir, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que hay el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Y entonces dicen, ¿no es cierto?, eh, la energía del fotón, ¿sí? H por nu, ¿no es cierto?, se gasta en dos cosas, ¿no? En la energía cinética del electrón libre y una cosa que se llama función de trabajo, donde la función de trabajo es la energía que necesito para sacar al electrón. Sí, y entonces, ¿no? Esta función de trabajo quiere decir que para que una carga, para que un electrón logre salir, ¿sí? Para que el electrón logre salir, necesita gastar una cantidad phi, que se llama la función de trabajo. Entonces, en nuestro modelo, de manera general, ¿no? Este campo de aquí no puede dar, estamos suponiendo que no puede dar la energía suficiente para extraer electrones. ¿Sí? Entonces, las cargas simplemente van a llegar hasta la superficie y suponemos que no pueden salir, ¿ya? Que no se dan las condiciones para que salga, ¿no?
Entonces, el cuerpo se polariza y el campo eléctrico dentro del conductor es cero. ¿Ya? Sobre la superficie del conductor, si nos imaginamos, por ejemplo, que en la superficie, ¿no es cierto?, puede haber un campo tangencial, ¿ya? Si podría haber un campo tangencial, quisiera decir que en esta dirección aparece una fuerza, ¿sí? Y la carga entraría en movimiento. Pues nuevamente, ¿no? ¿Cómo es que esta carga ya está estática? Porque la fuerza es cero y por lo tanto se necesita que el campo sea cero. ¿Sí? Con una carga, con un campo, por ejemplo, así, ¿sí? Que sea normal a la superficie, este campo genera una fuerza, ¿ya? Pero esta fuerza es diferente de cero, no puede generar suficiente trabajo como para extraer la carga, ¿sí? Porque estamos suponiendo, ¿no? No tenemos la energía suficiente para romper lo que se llama la función de trabajo. Entonces, la carga se queda ahí. Y si fuera de signo más. Por otro lado, ¿no es cierto? Esta carga de aquí, lo único que podría resistir para que no se mueva es una fuerza hacia afuera. Pero esto quiere decir, ¿no es cierto?, que como esta carga es negativa, aquí el campo va a ser hacia adentro. Sí, obviamente el exterior no va a ser hacia adentro para graficarle correctamente. Ya recuerden, dentro del conductor no hay campo, ¿no? Entonces, el campo eléctrico básicamente sobre la superficie de un conductor es ortogonal. Exterior saliente, sí, en un lado, ¿no es cierto?, donde van las cargas positivas y hacia adentro, hacia el conductor, cuando en las zonas en donde están las cargas negativas, ¿no? Y no pueden existir ni campos tangenciales porque si no las cargas se moverían hasta que dejen de moverse y tampoco pueden existir campos dentro del conductor. Entonces, como el campo dentro del conductor es cero, la superficie o el volumen es un equipotencial. ¿Ya? Y entonces las cargas libres ya no se mueven, ¿no es cierto? Ya no necesitan moverse y simplemente están ahí. Recuerden que el material es neutro y en un conductor lo más usual es que los electrones sean los que se muevan libremente y eh, los átomos están fijos, ¿no? Los átomos no se mueven, ¿ya? Esa es la idea del conductor. Entonces, ¿no? Volviendo acá, se debe tener que aquí, sí, es una superficie equipotencial, las líneas de campo son ortogonales a la superficie, salientes en la zona donde están eh, las cargas positivas y entrantes en la zona donde están las cargas negativas. ¿Ya? Y esto se va a polarizar, ¿no? Y dentro el campo eléctrico va a ser cero. ¿Ya? Aquí adentro el campo eléctrico va a ser cero. ¿Sí? Y el volumen es un equipotencial. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto? Como el cuerpo tiene carga cero, lo único que aquí tenemos es una redistribución de las cargas, ¿ya? Y por lo tanto, esta integral vale cero. Y como la densidad de carga simplemente depende del ángulo z, ¿sí? Aquí va a estar, ¿no es cierto? El ángulo ¿sí? Con el eje z. Entonces, como depende simplemente del eje z, yo puedo aprovechar la simetría del problema y expandir toda mi solución en polinomios de Legendre. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo decir, la integral de la densidad de carga es cero. Eso quiere decir que toda la integral de esta sumatoria, en donde viene representado la densidad de carga como una combinación lineal de los polinomios de Legendre, es cero. ¿Sí? Y por la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, simplemente, ¿no? Aquí yo tengo un polinomio de Legendre cero. Básicamente, no es lo que yo tengo aquí. En vez de el 1 que está aquí, yo podría ponerle un polinomio de Legendre cero, que es el polinomio constante, ¿no? Recuerden, el polinomio de Legendre cero era este, ¿no? Que básicamente es una constante. ¿Ya? Entonces, esto es el 1 que tengo aquí, sí, el 1 que yo imaginariamente tengo aquí simplemente es el polinomio de Legendre. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Tendríamos esta relación de ortogonalidad. Y esta relación de ortogonalidad entre los polinomios de Legendre es diferente de cero solo cuando L es cero. ¿Ya? Y para todos los demás esta cosa me da cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la expansión en serie de
de polinomios de Legendre no puede tener una componente cero. Porque imagínense, si la expansión en serie de polinomios de Legendre tendría una componente cero, quisiera decir que hay una componente con densidad de carga uniforme sobre toda la superficie. Y eso quisiera decir entonces que si integro la densidad de carga uniforme, ¿no es cierto?, este sigma sub cero, la carga ya no sería cero, sería diferente de cero, ¿sí? Mientras que todas las demás, ¿ya? Estas pueden existir, ¿sí? Estos coeficientes pueden existir, pero su integral básicamente es cero, ¿sí? La integral de todo el polinomio de Legendre, excepto del polinomio cero, es cero. Sí, esa es una cualidad, ¿no?, por la ortogonalidad de los polinomios de Legendre. Entonces, todos estos sí pueden sumar cero, pero este no puede sumar cero cuando le integro en la superficie. ¿Ya? Y entonces exige, ¿no?, que este componente sea cero, que es lo que me está saliendo cuando integro toda la densidad de carga. Digo, ¿no?, el cuerpo, a pesar de que se polariza, sigue teniendo carga neta cero, porque no ha habido un intercambio de carga, solo una redistribución de la carga. Y entonces, ¿no es cierto?, esta integral es cero, utilizo la ortogonalidad de los polinomios de Legendre y me queda que esto es cero, es decir, que el coeficiente C sub cero es cero. Entonces, la densidad de carga solamente se puede representar desde el polinomio de Legendre 1 hacia arriba. ¿Ya? Y esto va a ser importante en nuestro desarrollo, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es lo que decimos? ¿Sí? Cuando estoy lejos de este cuerpo, ya este cuerpo se va a polarizar. Y entonces, ¿no?, aquí me va a aparecer un dipolo, un cuadrupolo, un octopolo, lo que sea, ya, porque no aparece un monopolo porque la carga es neutra. Y entonces, este campo de aquí, ¿sí?, el campo eléctrico dipolar, cuadrupolar y así, decrece más rápido, ¿no es cierto? Decrece con el inverso del cubo de la distancia si fuese dipolar, con el inverso de la cuarta de la distancia si fuese cuadrupolar y así. Entonces, el campo generado por esta distribución de carga decrece muy rápido, mientras que el campo externo, estoy suponiendo que es uniforme en todo el espacio. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que cuando me voy al infinito, va a seguir existiendo el campo eléctrico uniforme. Por eso es que estas líneas de carga, conforme me voy alejando, se hacen ya prácticamente planos. Y entonces, ¿no?, en el infinito, ¿sí?, en el infinito yo voy a poder decir, el potencial eléctrico lo voy a representar así de manera general, ¿no? Estoy en la zona exterior, sí, por cierto, aquí me falta esto. Estoy en la zona exterior, ¿no? R mayor que A, donde A es el radio de la esfera, A es el radio de esta esfera de aquí. Y entonces, ¿no? Eh, para la zona exterior, esta es la representación. Usualmente, ¿qué es lo que digo, no? En el infinito el potencial tiene que ser cero, ¿ya? Y todos estos le hago cero. Pero, ¿qué va a pasar en el infinito en este problema en particular? Cuando dibujo un campo eléctrico uniforme en todo el espacio, quiere decir que el campo eléctrico alcanza el infinito y sigue siendo uniforme, es decir, está en todo el universo. Por lo tanto, ¿no?, el potencial en el infinito tiene que ser el que provenga de un campo uniforme en el eje Z, que es este. ¿Sí? Y si reemplazo Z, ¿no es cierto?, por R coseno del ángulo θ, me da esta cosa de aquí. Sí, y si recordamos que el coseno del ángulo θ es el polinomio cero, esto básicamente me da así. Sí, R por el polinomio cero sobre o por 4pi, ¿ya? O bueno, sobre, pongámosle por 4. Sí, esto va a ser, perdón, no es el polinomio cero, estoy mal. Es el polinomio 1. ¿Ya? Este va a ser este potencial. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial cuando se acerque al infinito para poder representar este campo eléctrico uniforme que alcanza que está en todo el universo, ¿sí?, este debería ser el potencial. ¿Sí? Si comparo con estas de aquí, ya no puedo decir, ¿no es cierto?, todos estos son cero. Ya es falso, ¿sí? Sino que nada más son cero todos excepto el polinomio 1 que depende de R a la 1, es decir, es este, ¿cierto? De todos estos, todos son cero excepto el A sub 1. Y resulta que el A sub 1 es igual a menos de sub 0. ¿Sí? Entonces, de aquí a acá, ¿no es cierto? El A sub 1 resulta ser igual a menos de sub 0. Y todo esto de aquí me sirve para representar el hecho de que el campo eléctrico es uniforme en todo el espacio.
¿ya? Y entonces este va a ser el polinomio, ¿sí? Estos términos no tienen problema porque en el infinito decrecen con r a la L más 1 y por lo tanto en el infinito estos de aquí se eliminan, ¿ya? Y entonces, ¿qué voy a tener, no es cierto? Que la esfera conductora, ¿sí? Que la esfera conductora que se polariza, ¿ya? Simplemente, ¿no es cierto?, me va a generar un campo eléctrico dipolar, ¿sí?, que decrece muy rápido, que se superpone a un campo uniforme que no varía su valor en todo el espacio, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no?, en un punto muy lejanos, prácticamente el campo dipolar es aproximadamente cero y se superpone al campo uniforme, ¿sí? Y prácticamente lo que tengo solamente es el campo uniforme, ¿sí? Y entonces la esfera se va a sentir, digamos, su efecto en las cercanías de la esfera. Cuando me aleje, ya prácticamente ya no voy a sentir la esfera, ¿no? Porque esto es dipolar y esto decrece con el cubo de la distancia, decrece muy rápido, ¿ya? Y este va a ser lo que me representa. Entonces, este potencial me representa, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que el potencial en el infinito, ¿sí?, ya no es cero. Esto es súper importante aquí. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es uniforme en todo el universo, estoy suponiendo. Sí, en todo el espacio existe un campo uniforme, ¿no? Y entonces este es el potencial que lo representa. Ahora, todo el problema que viene aquí para calcular cómo se distribuye la carga, por ejemplo, en la superficie del conductor, todo el problema resulta de calcular estos coeficientes. Sí, y el problema se vuelve en la superposición de un multipolo, ¿sí?, de un campo multipolar generado por la esfera conductora superpuesto a un campo uniforme externo, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, yo voy a tener esto, por ejemplo, digo, la superficie conductora es una superficie equipotencial. Esta ecuación es válida hasta la frontera. Entonces, ¿no?, el potencial en la superficie conductora, ¿sí?, tiene que ser un equipotencial. Cualquiera que sea su valor, pero es equipotencial. Entonces, todo esto tiene que ser cierto. Entonces, ¿no?, evalúo el potencial en la frontera, evalúo toda esta función en R igual a y eso tiene que ser una constante, ¿sí? Que no sé su valor, pero sé que tiene que ser constante. Y esta es la condición. ¿Por qué? Porque el conductor es una superficie equipotencial. ¿Ah? Entonces, el conductor, ¿no es cierto?, en A es una superficie equipotencial. Esto hay que recordar que los polinomios son funciones del coseno del ángulo teta, ¿no? Esto es para cualquier valor de la superficie, ¿sí? Entonces, ¿no?, si dibujo la superficie conductora, ¿sí?, sobre cualquier punto de la superficie, en cualquier posición, ¿no es cierto?, en cualquier ángulo, el potencial es el mismo, ¿sí?, en cualquier ángulo, ¿sí? Entonces, en cualquier punto de la superficie independiente de este ángulo, ¿sí?, el potencial es uniforme. Entonces, aquí no he evaluado en ningún valor de teta. Es para todo teta, para toda la superficie. De hecho, ¿no es cierto?, esta ecuación es válida para, eh, para cualquier teta, ¿sí?, y para cualquier phi, obviamente en su espacio de cada uno, ¿no? Y entonces, esto de aquí puedo reescribirlo así, simplemente, ¿no?, agrupando las constantes y multiplicando por el polinomio 0, todos los que sean del polinomio 1 y todos los que sean del polinomio 2, 3, 4, 5, que a partir del 2 solamente existen estos términos. Y aplico la ortogonalidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Como cada uno de estos P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3 son ortogonales, ¿qué es lo que nosotros aprendimos, no? Que cuando tenemos una combinación lineal de funciones en polinomios de Legendre, ¿sí?, por la ortogonalidad, aplico la condición de ortogonalidad y cada uno de estos coeficientes tiene que ser cero independientemente, ¿ya? Entonces, igualo a cero este de aquí, ¿no es cierto?, y me da esto, ¿ya? Igual a cero este de aquí y me da esto. E igual a cero todos esos coeficientes y me da que cada uno de los B sub L desde 2 en adelante son cero, ¿sí? Y ya tengo el potencial. Y entonces, este es el potencial que resulta, ¿no? Fíjense qué es esto. Este es el potencial externo, ¿sí?, que genera simplemente, esto es un campo uniforme,
Y todo esto es el potencial del dipolo de la esfera. Y como vamos a ver, es un dipolar, ¿ya? Con B sub 0 que todavía no conozco cuánto vale. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, en la aproximación lejana del potencial, ¿no era solamente los coeficientes A sub L y B sub L? Sin multiplicar por los polinomios de Legendre. En esta, Ajá. no, porque eh, estamos en la parte de Legendre, recuerden, ¿no? No estamos en la... Bueno, estamos en Legendre, ¿no? Sí, es P sub L. Sí, no. Sí, pero es P sub L, ¿no? Es P sub L, ¿sí? Mm, Porque en las diapositivas que estábamos viendo, las que se multiplicaban eran cuando estábamos en armónicos esféricos. Y al hacerle con Legendre solo decía el A sub L, el A sub L y el B sub L. Ya. Eh, ah, eh, sí, bueno, sí, pero sí, sí, nada más que dónde estoy. No está. Sí, nada más que nada más que a ver cómo les completo esta idea. Eh, es que tenemos esto, ¿ya? Sí. Entonces lo que decimos es, estamos calculando el potencial en un punto cualquiera del espacio, ¿no es cierto? Y estamos diciendo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, digo, voy a calcular el potencial en este punto. Ya, entonces, aquí, ¿no es cierto? Digo, este es el eje Z y voy a calcular el potencial en este R. Sí, donde naturalmente yo voy a integrar entonces sobre todas las R', ¿no? Entonces aquí está R'. Sí, y entonces cuando expreso el potencial, ese tiene, ¿no es cierto? Dice el potencial en el punto R no va a ser nada más, ¿no es cierto? Que esta sumatoria. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí nosotros decimos, esto de aquí no es nada más, ¿no? Que la sumatoria sobre L de la integral, ¿no es cierto? De la densidad de carga que depende de R', de el polinomio de Legendre Lésimo, del coseno del ángulo, es decir, del R.R'. Sí, eso es, ¿no es cierto? Y ahora entonces, cuando usted dice, por ejemplo, calculo el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces le va a quedar aquí una, una función, ¿ya? Una función de manera general que va a depender de R
y teta, ¿sí? Luego de haber integrado todo esto. ¿Sí? Ahora, esa función de R y teta yo la puedo expresar como una combinación lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo, ¿no es cierto? El potencial, por ejemplo, para todos estos puntos de este cono, ¿sí? Que se encuentran en el mismo ángulo teta, van a ser semejantes por la simetría que hay alrededor de este eje Z. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Yo puedo expresar esta función en una base, que es lo que estoy haciendo, ¿ya? Puedo expresar esta función en una base, ¿no? Y decir, esta función que depende de R y teta, la voy a expresar en una base, ¿ya? Y tengo, ¿no? Dos componentes aquí. Entonces digo, esta de aquí la voy a expresar como esta combinación lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta combinación lineal, ¿sí? Porque, ¿no es cierto? Esta función depende solamente del ángulo teta. Entonces, ¿no? Como depende solamente del ángulo teta, sí, puedo expresarlo en esta base, digamos, ¿ya? Porque P sub L es cualquier función, ¿no? Sí, recuerden, ¿no? Eh, sí, teta está evaluado entre 0 y 2pi, entre 0 y pi. ¿Sí? Y la posición, ¿no es cierto? De manera general se escribe como R, seno de teta, coseno de phi, ¿sí? Seno de teta, seno de phi, coseno de... ¿Ya? Entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, al estar evaluado en esta cantidad, ¿sí? Digamos, el seno de teta y el coseno de teta están acotados, ¿sí? El coseno de teta, ¿no es cierto? Estaría acotado entre -1 y 1 y el seno de teta va a estar acotado entre 0 y 1. ¿Ya? Y entonces, todas las funciones, digamos, que están aquí, como van a depender de la posición, dependen básicamente de esto de aquí. Eso quiere decir que para fines prácticos, ¿no es cierto? Cualquier variable que dependa de teta va a estar acotada entre -1 y 1 en esta representación, ¿ya? Y es justo en donde están acotados estos polinomios, porque los polinomios de Legendre, ¿no es cierto?, dependen del coseno del ángulo teta, donde el coseno del ángulo teta está acotada en esta línea, ¿ya? Y entonces, cualquier función que dependa de R y teta, yo la voy a poder aproximar como una combinación lineal. Sí, y estos de aquí, ¿no es cierto? Y estos de acá son solamente los coeficientes en serie de la representación en la distancia. Sí, simplemente los coeficientes en serie, ¿no? Tomándoles una expansión en serie ya no desde 0 hasta infinito, sino desde menos infinito a más infinito y la estoy representando así. Sí, entonces simplemente, ¿no? Yo estoy expandiendo esta función de R, es decir, este potencial de R que me sale de aquí, como una combinación lineal así. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Sí. hay otro, ¿cómo más se le puede explicar? Sí, entonces, por ejemplo, sí, porque simplemente es un espacio, ¿no? No por cómo explicarle más que un espacio. Simplemente, ¿no es cierto? Digo, cualquier función que dependa del ángulo teta, donde teta es este, siempre cualquier función que dependa del ángulo teta, yo puedo representarle como una combinación lineal de los elementos de
de los polinomios de Legendre de coseno de teta, siempre. Sí, esa es la propiedad matemática de estos polinomios, ¿no? Son una base de cualquier función que dependa de teta cuando teta está acotada por esto y obviamente está definida, ¿no es cierto?, para la posición a través del seno y el coseno. Sí, siempre puedo utilizar esto como una base, ¿ya? Sí, entonces en el análogo sería, ¿no es cierto?, como decir, siempre cualquier vector, ¿sí?, yo lo puedo representar, ¿no es cierto?, en las proyecciones en I, J y K. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Porque I y J representan una base I, J, K representan una base del espacio tridimensional. Entonces, cualquier vector se puede expresar como una combinación lineal de las componentes vectoriales. Sí, es la idea acá, ¿no? La misma idea matemática, ya extendiéndole a un espacio de funciones. Entonces, este conjunto de aquí, ya, P sub L de coseno de teta, es una base. Y cualquier función que dependa de teta a través de senos y cosenos se puede expresar como una combinación lineal. Y es esta la combinación lineal que yo estoy suponiendo. ¿Sí? Y entonces en esa combinación lineal yo estoy expandiendo la serie. Sí, aprovechando la ortogonalidad, ¿no es cierto? Y digo entonces, en mi expansión, simplemente, ¿no?, multiplico por los polinomios de Legendre, utilizo la ortogonalidad y determino que esta es la función potencial. ¿Sí? Y entonces, ¿no? ¿Cómo demuestro que esta es la función potencial real? ¿Ya? Sí, cumple las condiciones físicas, la solución es única. Es decir, yo podría, ¿no?, plantearme por imaginación, ¿sí?, o porque divinamente se me iluminó el cerebro y tuve la solución. Si es que esta solución coincide con las condiciones del problema, es decir, las condiciones de frontera del problema, esta es la solución, aún así yo me la haya inventado. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Sí, entonces, estas dos componentes primeras es el potencial ejercido por la esfera, sí, por la esfera conductora. Y este último término, y con el menos incluido, es el potencial del campo uniforme. Eso quiere decir que aquí tengo la superposición de dos, ¿ya? El uno es el potencial del campo uniforme, que alguien está generando ese campo uniforme en todo el universo, y el otro es el potencial de la esfera. Lo único que falta aquí determinar es este B sub 0. Sí, pero ¿qué condición necesito, no es cierto? Que toda la superficie de la esfera sea equipotencial. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, planteo que la superficie de la esfera sea equipotencial, es decir, ¿no?, dentro de la esfera es un equipotencial, el campo es nulo, porque dentro de la esfera es un equipotencial, y fuera de la esfera, ¿no es cierto?, es este el valor. Y por lo tanto calculo el gradiente y es este el campo. Entonces fíjense que ahí le he agrupado en tres partes, ¿no? El campo uniforme, que existía antes de que ponga la esfera, un campo dipolar, ¿sí?, 2 cosenos del ángulo teta, ¿no es cierto?, en radio más en ángulo teta en el ángulo, es un campo dipolar, y aquí está el dipolo, ¿sí? Y aquí es R cubo, bueno, es que el R cubo está en la otra capa, y es R cubo, ¿sí? Y el potencial que decrece con el campo al cuadrado. Este potencial es, ¿no es cierto?, si ustedes agrupan todo el numerador, esto debería ser carga sobre radio al cuadrado, es decir, esta de aquí desde lo lejos le veo como una superficie cargada. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros, no es cierto? Al expresar la densidad de carga como una combinación lineal de polinomios de Legendre, automáticamente encontramos de que no puede haber una componente de carga uniforme, porque si no, esta esfera estuviese una carga diferente de cero, que es justo este término que me está apareciendo acá. ¿Sí? Esto de aquí, carga sobre R cuadrado, es la parte monopolar, esta es la parte dipolar, y las cuadrupolares para arriba no hay porque estas, fíjense, se hicieron cero. Entonces la esfera solamente tiene una componente monopolar y dipolar a lo mucho, y un campo uniforme que es el externo. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, ¿qué puedo decir para demostrar que este P sub 0 es cero, es decir, que la esfera está en un potencial cero? ¿Sí? ¿Cómo demuestro eso? ¿No es cierto? Digo, se calcula, ¿sí?, se calcula la carga en la superficie de la esfera. Y entonces, ¿no?, en la superficie de la esfera, ¿sí?, como decimos, ¿ya?,
en la superficie de la esfera, ¿sí? El campo en el interior de la esfera es 0, ¿ya? Y en el exterior de la esfera es un campo diferente de 0. Pongámosle 1 y 2, ¿sí? Entonces la normal al medio 1, ¿no es cierto? Y la normal al medio 2 serían las componentes radiales. Y entonces cuando aplique las condiciones de frontera, ¿qué es lo que voy a tener yo? Sí, campo, producto, punto, la normal, sí, es igual a 4pi por la constante por la densidad de carga en la frontera, es decir, la densidad de carga que existe en la superficie del conductor. Y el campo interno no afecta porque dentro de un conductor es 0. Y entonces, calculando esta cantidad, puedo calcular la densidad de carga en el conductor. No va a ser, ¿no es cierto?, la evaluación de la carga en la superficie de la esfera dividido para 4pi por la constante eléctrica. Todo esto evaluado en la superficie de la esfera. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, hago eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? Hago esto de aquí. ¿Sí? Y entonces, esta es, evalúo toda la componente normal, ¿sí? Y la componente normal solamente es la radial. Y me da, ¿no es cierto? Me da esta ecuación y me da esta ecuación de aquí abajo. Y nuevamente puedo agrupar porque aquí tengo el polinomio de Legendre 0 y estos dos, ¿no es cierto?, son el polinomio de Legendre 1. Y por la ortogonalidad, por lo mismo que hice aquí, digo, todos los términos 0 de aquí con los términos 0 de acá deben igualarse y los 1 de aquí con los 1 de acá deben igualarse. Entonces, ¿qué es lo que me queda? De los términos 1 que tengo aquí me queda, ¿no? Pongámosle así, 3 sub 0 por el polinomio de orden 1. Eso tiene que ser igual a 0. Y de los de orden 0 me queda que p sub 0 por a por el p sub 0 más 4, más dicho, tiene que ser igual. Sí, tiene que ser igual a 4pi ke por sigma. Sí, ¿está claro? Y entonces, ¿qué me da este? Fíjense, este me da una densidad de carga constante, porque todo lo que tengo aquí, el B sub 0, el A, el P sub 0, 4 pi k, todo es una constante. Y entonces esta me daría una densidad de carga constante. Si integro la densidad de carga constante, me va a dar esto. Sí, pero por condición la carga de la esfera es nula. ¿Eso qué quiere decir? Que esta densidad de carga tiene que ser 0 y por lo tanto el potencial, este de aquí, al cual está la esfera, ¿sí?, es 0. Y entonces este potencial es 0 y solamente existen estos dos potenciales, ¿ya? Un potencial dipolar, un campo eléctrico dipolar, superpuesto al campo eléctrico uniforme. Y entonces, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos al final? El campo eléctrico de la esfera, entonces, de la esfera, ¿sí?, que es de esta parte, más la externa. Este es el campo eléctrico que existe en todo el espacio. ¿Sí? Suponiendo que la esfera está centrada en el origen, ¿no? Y entonces este es un dipolo, donde el dipolo de la esfera sería este. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo en donde se utiliza, ¿no es cierto?, la ortogonalidad de los polinomios de Legendre y la forma análoga, digamos, de la descripción de un potencial en función de los polinomios de Legendre, ¿sí?, en la expansión multipolar, para poder calcular todos los términos. ¿Sí? De pronto aquí podría la pregunta de pronto más, o la parte inusual que no han visto ustedes es esta, ¿no es cierto? Es esta fórmula de aquí, ¿ya? Sí. Pero básicamente la única solución, la única justificación que se me ocurre ahorita darles es esta, ¿sí? Es esta, ¿no? Por la simetría que tiene el problema, el potencial deberá solamente depender de la distancia y del ángulo teta, no puede depender del ángulo phi. Entonces tiene que ser una función de r y teta. Y la base, ¿no es cierto?, para esto, básicamente, ¿sí?, la base para esto, ¿sí?, es esta, ¿no? En R son estos de aquí,
¿Sí? Esa es la base. Y en teta, estos son la base. ¿Ya? Y entonces, la base de todo el espacio básicamente es esta. Esa es la base de todo este problema. Y entonces cualquier función puede expresarse como la combinación lineal de los elementos de la base, y es esto que está aquí arriba. Sí, eso es lo único que se me ocurre, ¿no? Hay una demostración formal de esto, pero bueno, no fue el propósito de esta clase realmente. Eh, vimos, hoy yo no me di cuenta de esto, ¿no? Sí. Preguntas. Profe, de pronto podría explicar un poco de nuevo cuando pusimos la condición de frontera. La condición de frontera. ¿Me puede indicar en dónde? ¿En esta página? ¿Antes? En la que pusimos el campo punto interradial, 4 pica es sigma. Esto. Esa línea y la siguiente, la interpretación. Es el campo cuando yo necesito, ¿no? Por ejemplo, determinar en la frontera de un cuerpo. Por ejemplo, vamos con esto, ¿no? Si yo conocería de antemano, a ver, vamos para acá. ¿Sí? Vamos para acá. ¿Dónde está? Vamos para acá, ¿ya? Fíjense en esto. No, falta una línea. Ya. Fíjense en esto, ¿ya? Cuando yo aplico las condiciones de borde que usted me está preguntando, esta es la condición, ¿no es cierto? Entonces yo digo, esta condición es justamente, todo esto es una constante, ¿ya? Sigma coseno del ángulo teta. Este problema ustedes ya lo resolvieron, ¿sí? Una densidad de carga que depende del coseno del ángulo teta, ¿sí? Entonces, ¿no? Cuando yo conozco todo esto, yo simplemente puedo calcular el campo en todo el espacio integrando la densidad de carga, ¿sí? Pues simplemente integrando, ¿no es cierto? Y calcular el campo por esta integral, ¿sí? Entonces, ¿no? El problema que nosotros tenemos aquí es que esta densidad de carga yo no conozco, sino que fue una solución del problema, de hecho. Aquí, ¿qué es lo que conozco? Que yo tengo una esfera en un potencial constante, que resultó ser cero, en presencia de un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Y entonces, ¿no? El hecho de tener un potencial constante quiere decir que en la superficie de la esfera hay una densidad de carga que depende del ángulo teta, pero no sé qué forma tiene. Sí, esto se llama un problema con condiciones de frontera. Ya eso es lo que se llama ¿no? Y entonces, cuando yo no conozco esto, no puedo utilizar la ley de Coulomb porque yo no conozco la densidad de carga. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que se dice, no? Cuando ya se resuelve el problema, ¿ya? Cuando ya se resuelve el problema, yo puedo determinar la densidad de carga a partir de las condiciones de borde. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen las condiciones de borde? Si tengo dos campos eléctricos y una frontera, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo planteo las condiciones de borde, ¿no? ¿Y qué es lo que me dicen las condiciones de borde? Me dicen, ¿no? El campo 1 por la normal hacia 1 en la frontera, más el campo 2 por la normal hacia 2 en la frontera, igual a 4pi por la densidad de carga en la frontera. Y entonces, si ya conozco estas cantidades, puedo determinar la densidad de carga. Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, simplemente, ¿no? El campo en el interior de la esfera conductora es cero porque es una superficie equipotencial, mientras que el campo en el exterior es radial. Solo me interesa la componente normal a la esfera, porque estoy haciendo producto punto la normal. Eso quiere decir que no me interesa esta componente y solo me interesan las componentes radiales, que son estas dos. ¿Sí? Y ahí, ¿no es cierto?, utilizo la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, porque esta ecuación resulta ser una combinación lineal, voy a poner con rojo aquí abajo, resulta ser una combinación lineal de los polinomios de Legendre igualada a cero. ¿Sí? Y esto es válida
para cualquier ángulo teta. ¿Ya? Y entonces, si las dos combinaciones son iguales a 0, la única solución es que A sea 0 y B sea 0. No hay otra forma. Eso es ortogonalidad. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Lo único que yo tengo que hacer es que esta de aquí tiene que ser igual a esta de acá porque son las partes constantes que dependen del polinomio de Legendre 0 y los de Legendre 1 son estos que están encerrados en verde y cada uno tiene que ser 0 por separado. Y entonces, este es igual a 0, ¿cierto? Esa sería la una opción, ¿sí? Y la otra opción sería, ¿no es cierto?, que este es 0. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene que darme 0 al integrar, ¿ya? Al integrar la carga neta es 0 y por lo tanto el potencial es 0. ¿Sí? Al integrar, ¿qué pasa con este? Este no hay problema, ¿no? Porque cuando integro en todo el ángulo teta, la esfera nosotros ya habíamos visto que simplemente tiene una carga neta 0. Yo tengo una densidad de carga que depende de esta cantidad y calculo la carga total. Esto es 0. Entonces, este término no me da ningún problema, pero este sí, ¿no es cierto? Este sí me da, ¿ya? Me da esta condición. ¿Okay? ¿Ok? Y entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, bueno, quedamos ahí por ahora. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, entonces quedamos ahí por ahora. Ya, muchas gracias por su atención. Realmente disculpen, pensé que yo ahora ya empezaba, según yo ya empezamos ahora conductores. Entonces nos vemos el día lunes, ¿no? Y este ejercicio sirve como preludio para la clase de lunes. Hoy día no tengo planificado ningún deber, entonces pueden descansar. Nos vemos el día lunes. Verán el video y con lo que vimos ahora espero que se aclaren un poquito las cosas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.